Georgia, ubicada en la intersección de Europa y Asia, tiene una rica historia que se remonta a la antigüedad. En el siglo IV a.C., fue habitada por pueblos como los colcos y los iberios. En el siglo II, el reino de Iberia se consolidó y en el siglo IV, Georgia adoptó el cristianismo, convirtiéndose en uno de los primeros países en hacerlo en la Edad Media. Durante la Edad Media, Georgia alcanzó su apogeo bajo la reina Tamar en el siglo XII, cuando fue un centro cultural y político en la región. Sin embargo, a partir del siglo XIII, enfrentó invasiones mongolas y otomanas, lo que llevó a fragmentaciones territoriales. En el siglo XIX, Georgia fue incorporada al Imperio Ruso, y después de la Revolución de 1917, brevemente se convirtió en una república independiente. Durante la Guerra Civil, Georgia intentó mantener una postura de neutralidad. Sin embargo, la situación política en Rusia y la guerra entre los bolcheviques, rojos y blancos apoyados por ejércitos extranjeros afectarán la estabilidad de Georgia. Durante este periodo, Georgia buscó apoyo internacional, especialmente de las potencias occidentales, para consolidar su independencia y resistir la influencia bolchevique. En 1921, se convirtió en parte de la Unión Soviética. Georgia se separó de la URSS y se declaró independiente en 1991, tras la disolución de la URSS. Desde entonces, ha enfrentado desafíos políticos y territoriales, incluyendo conflictos con Abjasia y Osetia del Sur, pero sigue siendo un país con una identidad cultural fuerte y una economía en crecimiento. Georgia atraviesa un momento político crítico, marcado por tensiones internas y externas. Las recientes elecciones parlamentarias, ganadas por el partido gobernante Sueño Georgiano, fueron objeto de controversia y acusación de fraude electoral. Una retórica similar fue hecha por la presidenta Salomé Zurabishvili, quien se opone al gobierno actual. Zurabishvili dijo que los resultados de las elecciones fueron totalmente manipulados y que estas tecnologías se utilizaron para ocultar el fraude sin presentar pruebas y sin seguir las reglas habituales establecidas por la Constitución y las leyes. Salomé Zurabishvili es una política georgiana nacida el 18 de marzo de 1960 en París, Francia y estudió en la Universidad de Ciencias Políticas de París. Zurabishvili trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia y luego en la Embajada de Georgia en Francia tras la independencia del país en 1991. Además, la presidenta instó a los ciudadanos a salir a las calles el lunes, lo que provocó protestas en el centro de la capital. La situación política actual es inestable. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que todo lo que sucede en Georgia es un asunto interno de Georgia, agregando que Moscú no interfirió y no tiene la intención de interferir en estos procesos. Probablemente el más directo y equivalente que se puede establecer es el evento Maidan en Ucrania. Mamou Kandinaradze, secretaria ejecutiva del Sueño Georgiano, informó que alrededor del 30% de las personas detenidas en las protestas de Tbilisi son extranjeros. ¿Qué está ocurriendo? Alguien tiene que explicar esta extrañeza. ¿Por qué estos ciudadanos extranjeros se han exaltado tanto tras nuestra decisión?, preguntó la funcionaria. Líderes de las adineradas ONG que se involucraron en el apoyo de estos hechos violentos se escondían en las oficinas y tenemos información de que, supuestamente, se financió una serie de actividades, incluida la compra de equipos especiales por parte de estas ONG, declaró Kobajice, agregando que los jefes de dichas organizaciones no podrán evitar la responsabilidad prevista por la ley, si hay pruebas relevantes. Además, tachó las protestas de los 5 días de un Maidán nacional fallido y agradeció a los funcionarios del Ministerio del Interior por su trabajo. A diferencia de Ucrania en 2013, Georgia es un estado independiente con instituciones fuertes y, lo que es más importante, con personas sabias con experiencia, aseveró durante una rueda de prensa. Los países extranjeros están presionando a los diplomáticos georgianos que trabajan fuera del país, dijo el domingo un grupo de Cancillería. El gobierno de Estados Unidos está preparando sanciones adicionales para contener las protestas en Tbilisi y otras ciudades de Georgia y continuar revisando la cooperación bilateral, dijo el miércoles el secretario de Estado con el señor Anthony Blinken. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, lanzó este domingo amenazas contra el gobierno de Georgia en medio de protestas que sacuden al país caucásico. Esto tendrá consecuencias directas por parte de la Unión Europea, advirtió Kallas. El líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, criticó el miércoles a las autoridades georgianas que dispersan las manifestaciones antigubernamentales y advirtió que Ucrania prepara una respuesta con sanciones contra Tbilisi.
Los medios georgianos e internacionales vieron a la activista ambiental sueca Greta Thunberg en una mitin de la oposición georgiana en Tbilisi en la avenida Rustaveli el lunes. La Comisión Europea ha exigido a Georgia un cambio de rumbo político para iniciar las negociaciones sobre la adhesión del país a la Unión Europea, según el informe anual de los países candidatos. Lo que está en juego en Georgia, por supuesto, no es diferente ni de clase. Características ideológicas. Es demasiado obvio que el gran capital en los Estados Unidos y Europa siempre se ha opuesto a Rusia y nunca la ha considerado su socio. Tal vez no es suficiente con las políticas liberales que lleva el gobierno georgiano ni con las negociaciones para integrarse en la Unión Europea. Y lo que realmente están pidiendo se adopten una política de confrontación con Rusia y puedan convertirse en un segundo frente como Ucrania. En videos futuros estaremos analizando a mayor detalle este contexto geopolítico, esperando que no se concrete un segundo Maidán en Georgia y puedan convertirse en un segundo frente como Ucrania. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más historias